hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches, estamos en Con Dos que se quieran, aquí en Quinta y 32, en Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy nos acompaña uno de los más grandes intelectuales cubanos del siglo pasado y de este. Cineasta, escritor, ideólogo, soñador. Para mí es un privilegio no solo tenerlo en el programa, sino que me haya acompañado durante muchos años de mi vida su magisterio y su amistad. Mi amigo Alfredo Guevara. Alfredo, ¿cómo está usted? Todo mi amor. Para no explicarle mucho a la gente, en nuestra intimidad nos tratamos de tú, pero por respeto a los televidentes y por respeto al espacio, me voy a permitir tratarlo de usted. Alfredo, la primera entrevista que yo le hice fue hace 16 años para un programa que yo tenía que se llamaba Muy Personal. ¿Cuánto ha evolucionado su pensamiento en 16 años? ¿Qué cosas le importaban entonces? ¿Qué cosas le importan ahora? Me haces pensar en mí mismo, más que en hechos y épocas, porque imagínate, has hecho una presentación de un personaje de 2 siglos. No yo tengo 2 siglos, pero tengo muchos años. Cuando muy joven sí tenía otra visión, pero en 16 años nada ha cambiado de esta obsesión que te diré, los jóvenes. Pero se me salió desde entonces y desde un poco antes, desde que regresé de París, la vocación que había tenido inicialmente y la que pareció que iba a marcar mi vida, la de profesor. Me preparé para ello, fue lo que estudié, me complacía el camino que había elegido, pero después del periodo de París, de la UNESCO, realmente vine con otra visión del papel del profesor. Es decir, identifiqué profesor y político, porque no hay modo, en mi opinión, de ser un verdadero revolucionario sin pensar que el destino está en manos, o debía estar en manos, o estará en manos, o tendrá que estar en manos por fuerza de las generaciones jóvenes. Y tuvo una desgracia tremenda la revolución y Fidel, que en el momento en que ya cientos de miles de jóvenes ascendían al rango más alto de la instrucción, no de la cultura, al rango más alto de la instrucción, y podía empezarse a pensar en esa transición hacia los jóvenes, llegó el derrumbe del llamado campo socialista y con ello una crisis de un carácter inesperado y terrible
que obligó a que todo el pensamiento de nuestra dirección, y fue muy sabio, se volcara en encontrar otros caminos de sobrevivencia que nos permitieran resistir. Y esa es tal vez una hazaña tan grande como la guerrillera y la toma del poder. Es decir, haber salvado un bastión del socialismo en medio del caos total. Bueno, aquí nos acompaña un grupo grande de muchachos jóvenes. Muchachos jóvenes que seguramente cuando usted dirigía el ICAI no estaban todavía ejerciendo las funciones de camarógrafos, iluminadores. Pero en este estudio y con este personal del ICAI se respira desde el primer día un gran profesionalismo, un gran rigor, un gran respeto por el trabajo, por los invitados, por el programa. Un silencio que usted notará. Y yo pensaba que quizás las enseñanzas suyas en los años, en los 2 periodos en que dirigió el Instituto de Cine, ellos han recibido esa herencia de alguna manera. ¿Usted cree que ellos son herederos del rigor, el profesionalismo, y la manera en que usted llevó, la inteligencia con la que usted manejó el cine en los años en que pudo hacerlo? En que tuvo que hacerlo. Dios mío, qué herencia me entregas. Quisiera que fuera así. Lo cierto es que contra mis convicciones y mis líneas y concepciones, el ICAI empezó como una gran improvisación, pero con el propósito irrenunciable de saltar esa etapa en cuanto se pudiera y entrar en la del rigor más absoluto. Le llamo rigor a buscar un nivel de formación, no solo técnica, sino en el campo de la cultura, en el campo de la espiritualidad. Pero también eso supone estudiar, y estudiar sistemáticamente, organizadamente, ¿no? Y yo creo que eso se logró en el ICAI. Alfredo, leyéndome sus libros, bueno, y sus entrevistas, porque lo ha hecho siempre, ha tenido la gentileza de enviarme sus libros y enviarme sus entrevistas a lo largo de todos estos años, yo descubro un pequeño detalle. Es que usted pareciera que su vida... Hay algo que descubrí. Sí, no, yo no... Nosotros nos conocemos mucho. Pero hay cosas que yo... Es como si su vida comenzó en la universidad, porque todo lo que aparece, lo que uno puede conseguir suyo, es a partir de la universidad. De su encuentro con Fidel, de su encuentro... de su ya decidida vocación política. Pero para llegar ahí, tuvimos que pasar por un niño, un joven anterior de bachillerato, de primaria. Yo sé que no le gusta hablar de su vida personal, ya lo sé, pero conmigo va a ser una excepción y por lo menos por arribita me va a contar. Me voy a limitar en esa excepción. Está bien. A lo que, si algún día la termino, estará en la autobiografía. Muy de niño de veras, me tocó ver desde el balcón de mi casa en el malecón de La Habana la efervescencia de la caída de Machado, que al doblar casi un poquito más allá del Prado estaba el Palacio. Y bueno, ni entendí nada, ¿no? Pero las imágenes están, muchas imágenes. Me tocó ver el bloqueo de nuestra ciudad por la Armada Americana, por la flota americana. En el horizonte se veían los cruceros que aparecían y desaparecían, tal vez por el movimiento del mar o de ellos mismos o por la niebla, no sé. Una imagen terrible, siniestra, sí, de cerco, porque mi familia era una familia revolucionaria que sentía muy de cerca eso, pero bueno, yo era un niño. También tuve la vivencia terrible de ver el bombardeo del Hotel Nacional por unos barcuchos que yo en mi imaginación consideraba acorazados, pero eran unos barcazas horribles que tenía la Marina cubana.
Me acuerdo que cuando Manolito Castiñeira, al triunfo, era el almirante. El almirante, claro. Y era además mi amigo. Nos reíamos de la palabra almirante entre nosotros, pensando en aquellas barcazas, ¿no? Que eran las mismas. Es decir, tengo recuerdos muy marcados en la niñez, que en el caso de la flota americana y la presencia de los marines, yo creo que empecé a ser antiimperialista sin saberlo, nada más que haber tanta brutalidad. Y en el bachillerato, bueno, pasó algo rarísimo, que un otro compañero, que no quiero mencionar porque le amé y no le amo, echó a perder su vida y su historia, nos hicimos anarquistas. Y tuvimos, antes de entrar en la universidad, antes de entrar yo, que fui el primero en entrar, una experiencia especial, porque formábamos parte de una organización revolucionaria anarquista del puerto, en el cual todos eran estibadores negros. Y nosotros éramos los dos jovenzuelos blanquitos. Y no sé, yo digo, qué diferencias tan radicales de extracción social, de las situaciones raciales que había en la época, de las ideas tan explosivas. Y recuerdo aquellos personajes que, qué sé yo, con una deleitación especial, como diciendo, qué momento más lindo de la vida. El momento en que uno es joven. Que siempre... Ahora, la huella es la que hace de mí, con mi voluntad y sin ella, un revolucionario socialista libertario. Ya cuando llega a la universidad, entonces ya usted entra ahí siendo un socialista. Sí, pero es cierto, ya se había estado produciendo la evolución, pero a esas edades uno no es nada. A esas edades uno es alguien que busca. Yo sigo siendo alguien que busca, pero en aquella época de un modo más no sé, más diluido entre unas cosas y otras. No, en realidad uno no sabía bien lo que era, aunque sí sabíamos que queríamos la independencia, la soberanía, la libertad de Cuba, y eso es lo que nos unió tan fácilmente a algunos de los estudiantes que llegábamos de distintos orígenes y áreas geográficas del país. Nos reunimos y nos convertimos en un grupo porque lo traíamos ya en la cabeza. Claro. Ahora yo Alfredo, en los últimos tiempos, usted ha estado ofreciendo conferencias en el ISA, en el IRRI, con la FEU, y algunas frases que usted ha utilizado en esas conferencias, a mí me llama la atención y quisiera que las explicara en televisión. Una es: yo no vivo entusiasmado por mi pueblo, sino por las potencialidades de mi pueblo. Así es. Creo que esas potencialidades son cada vez mayores y las dificultades para desplegarlas también cada vez mayores. Pero también soy un profesional de la esperanza. Y confío, a pesar de mis años, en que veré esas rupturas de camino que permitirán que esta maravillosa generación construida por la revolución, una generación de 1 millón de universitarios, 1 millón de universitarios, un país de 12 millones de habitantes con 1 millón de universitarios, ni los países más desarrollados, y que no podamos utilizarlos como es debido. Sí. Yo daría cualquier cosa porque por ley se impusiera
que todo ignorante tuviera al lado un think tank de talentos. Es decir, ya que no podemos barrerlos de la vida o de la historia, están ahí, y algunos con más poder de la cuenta. Ya sabemos, ya sabemos. Bueno, están ahí. Bueno, pongámosle aunque sea un think tank. Claro. Aprovechemos el talento, que los asesoren, que los ayuden a acertar. Claro. Ya nuestros dirigentes han puesto el dedo en la llaga. Todo el mundo es burócrata, no en el sentido peor. Sí, sí. Todo el mundo es funcionario de algún modo. Pero Y no todo el mundo funciona. no, nadie funciona. Porque aún los que quieran funcionar y sepan funcionar, tienen tal carga de funcionarios a su alrededor dando vueltas, mosqueando. Raúl Roa decía una frase genial, porque también en mis redes de la época los había. Sí, sí. Y decía, son girovagantes. Un giro vagante. Girovagantes. Entonces estamos rodeados de girovagantes que no saben qué hacer con las tareas que tienen y que, no sé, las destruyen o las guardan en gavetas o qué sé yo. Porque es que cuando tú dobles una esquina encontrarás un funcionario que pasa Sí, claro. a cumplir su función, Su función. teóricamente, y casi siempre a no cumplirla. Qué bárbaro. Bueno, hay otra que usted también dice en esa, yo la fui sacando, hay una que dice, hay una gran confusión entre cotidianidad y contemporaneidad. Ay, qué problema. Qué problema para el arte. Para el arte. Sobre todo para el arte. Qué problema para el arte y qué problema para los jóvenes. Y para todo, para estas posibilidades inmensas que han abierto las nuevas tecnologías, que son caminos de libertad y caminos de ignorancia y de sometimiento al mismo tiempo. Como todo, casi todo en la vida tiene una carga de ambigüedad especial. Y solo con la voluntad y la inteligencia y el saber se puede romper caminos y aprovechar de cualquier cosa que se invente lo mejor. Pero hay que aprender a distinguir. Es una voluntad y tiene que ser también una acción práctica, de estudio, de profundización, de no cansarse nunca de recorrer caminos, de no temerle a las interrogantes, sino ir hacia ellas, porque es que la verdad es inalcanzable, la verdad absoluta. Lo absoluto no existe. Es decir, siempre que se llega a un punto no es nada más que punto de llegada y punto de partida. Nuestro objetivo debe ser partir de lo más alto que se haya logrado. Y el gran modelo para los escritores tiene que ser Martí, tiene que ser Carpentier, tiene que ser Lezama. No puede ser Perico Pérez, muy distinguido y que tiene muchas crónicas en los periódicos. No. Claro. Ni aunque tenga los premios nacionales de literatura, que creo que entonces se daban de algún modo. Se daban, había varios. Ahora es muy prolijo. Bueno. Pero debo decirte una cosa. Sí, cómo no. Es decir, decírtela a ti para decirla. Para decirla, claro. Todo lo que sea un premio debía ser un premio al talento, y si no hay un supertalento en 10 años, pues no hay premio. Si teníamos que cubrir ciertas lagunas históricas, correcto, aplausos, pero es hora de legislar y de organizar esto de modo tal de que no sea... Sí. La palabra choteo le vendría bien. Sí, le vendí. Sí, bueno, claro. Está muy cerca, no todavía, pero está muy todavía cerca. Está. Pero usted me acaba de decir lo del punto al que se llega. Y me da la impresión, y es primera vez que lo escucho decir, que para Alfredo entonces no existe el punto final, existe siempre el punto y seguido. Claro que existe el punto y seguido. Hay un punto y final, ¿sabe? Que es la vida. Pero yo no estoy tan convencido. Bueno, tú no estás tan convencido, pero el curso de la vida es un despilfarro o un atesoramiento. Ese atesoramiento, cuando vale la pena,
es el del saber. Y yo creo que así se construye el alma. ¿Para qué? Ahí está la última pregunta. Claro. ¿Te das cuenta? Ahí está la última pregunta. Pero el almita no te la dan hecha, ¿eh? No, hay que cultivarla. Hay que cultivarla, hay que refinarla, hay que ponerla al servicio del otro y al servicio de uno mismo, pero también del otro. El otro puede ser cercano, lejano y abstracto incluso, pero del otro. Después, ¿qué va a pasar? Tú eres creyente, me lo cuentas después del programa. ¿Por qué, Alfredo? Y esto sí se lo he oído decir varias veces. Yo creo que nosotros teníamos un grupo, hubiéramos tenido en cualquier circunstancia, un grupo de cineastas virtuosos que hubieran llegado a donde hubieran llegado. Pero yo soy de los que opina, con mucha fuerza, que sin Alfredo Guevara al frente del cine, nosotros no tendríamos el cine que tenemos hoy. Podríamos haber tenido otro, pero no el que tenemos hoy. Y a mí me irrita, amorosamente, tiernamente, que usted diga que usted es un cineasta de vacaciones. ¿Por qué usted dice que usted es un cineasta de vacaciones? Bueno, tengo derecho a un divertimento, ¿no? No, yo quisiera de todas maneras precisarte una cosa. Yo creo que yo hice una contribución, entre otros. Yo hice una contribución que ojalá que haya sido valiosa a crear, primera época, Sí. a crear el clima espiritual en que era posible. Es decir, el que recuerde como vivencia, por ahí anda Iván Nápoles. Iván Nápoles aquí, sí. Sí. Sabrá que nosotros éramos un taller de pensamiento. Estábamos siempre reunidos, discutiendo, profundizando, diciéndonos horrores, estudiando, y nos habíamos convertido en una especie de logia, que yo no nos propusimos eso, pero cuando se cerraba una reunión y todo el mundo salía, no había quien se enterara de lo que nosotros habíamos discutido. Pero en esa logia, Era una cosa misteriosa que yo no la planeamos. A mí me encantan las logias. claro, ¿y quién sería el gran arquitecto de esa logia? Usted. Sí. Mira, soy pitagórico, pero no hasta ahí. Alfredo, ¿qué diferencia puede haber entre un cineasta intelectual y un cineasta, nada más? Bueno, esa es la misma entre un buen bodeguero y un buen fabricante de alimentos. Yo creo que... ¡Qué símil! ¡Qué símil! Yo voy a decirlo de un modo más fácil. A mí me horrorizaba en mi época de director del ICAI, primera y segunda época, en esta ocasión, porque me ha horrorizado siempre, oír a un cineasta decir: oye, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, estoy buscando una idea. Cuando alguien me decía que estaba buscando una idea, un argumento, un proyecto, yo me quedaba desconcertado y en silencio, ¿no? Porque lo único que podía era decir algo que podía resultar hiriente, porque era ya la definición del no artista. Yo creo que un artista vive en ebullición, un pensador, un creador de cualquier cosa, un compositor musical, si es de verdad, vive en ebullición, no le alcanza la vida para lo que tiene que hacer. Yo me acuerdo de Silvio, que tú mencionas. Claro. Ese Silvio, que cuando era un chiquillo, se encerraba ahí en lo que nosotros llamábamos la pecera, ¿tú te acuerdas? Claro, cómo no, claro. A grabar sus canciones en una horrible grabadora de la RDA que yo tenía, que era una maravilla tenerla, Sí. pero que tenía el tamaño de esa mesa. Sí, era inmenso, Es yo te decir, recuerdo. eran de ese tamaño. Yo era el que la operaba, por eso lo Y, recuerdo. entonces, y él se encerraba ahí a cantar sus canciones para no olvidarlas. Ese es el artista. Vamos a olvidarnos ahora de Silvio. Y voy a dar un salto, no porque Silvio no merezca la comparación,
Yo, por ejemplo, me acuerdo de conviviendo con Carpentier en París y, Dios mío, Alejo no paraba. No paró nunca. Eso no No paró nunca. paraba. Y a mí me tocó estar con él el día de su muerte. Es decir, estar en París esperando su muerte, pues sabíamos que iba a morir y para estar junto a Lilia. Y Lilia no sabía qué hacerse con tantos papeles. Pues empezó a llegar gente y Lilia tenía que cuidar aquello. Tenía que estaba desgarrada y al mismo tiempo salvando. Claro, salvando. Porque él estaba escribiendo y además tenía una particularidad que también respeto en los artistas de verdad, que no quería que saliera a la luz algo no terminado. Y como no terminaba nunca, es decir, solo cuando estaba en la imprenta ya era porque él retocaba y rehacía y repensaba. Más de una novela la escribió más de una vez. Bueno, Picasso decía que si él tuviera la oportunidad de haber vuelto a arreglar el Guernica, lo hubiera arreglado una y otra vez y otra vez y otra vez, pero ya no se podía. ¿No? Y de lo que se conserva de Picasso, hay de determinadas obras, hay bocetos y bocetos y bocetos y bocetos Claro. previos. Previo. Yo creo que el artista, ¿cómo voy a estar buscando una idea? Si no tengo una idea para hacerla en arte, pues dedícate a otra cosa. Ay, pero no, que no se fueran a convertir en funcionarios. A eso. Ahora, la objetividad y la prudencia son mentiras parciales. ¿Por qué son mentiras parciales? ¿La qué? Objetividad y la prudencia. Usted ha dicho eso, que la objetividad y la prudencia son mentiras parciales. Yo me quedé... Bueno, no sé por qué lo dije. Bueno, Pero bueno, ahora lo volveré a decir. Claro. Bueno, en primer lugar, yo no creo en la objetividad. Yo creo en la militancia. Yo creo que ante cualquier realidad hay que tener, una realidad que valga la pena. Hay que tener criterio. Y hay que tener, si vale la pena, pasión. Yo le llamo a la militancia, a la pasión, en el lenguaje nuestro de partido y juventud y HIV, Sí. le voy a llamar militancia, pero es pasión. Es decir, incluso dudo mucho que pueda alguien ser un militante si no tiene pasión, ya usando el otro lenguaje. Dice, soy militante porque tengo el carnet, porque no sé qué diablo, y porque hice esto y porque lo otro. Basura. Si no hay pasión en tu ser. Por eso, y permíteme dar un salto hacia atrás, por eso para mí, ayudando a entrar en el ICAI, en la producción cinematográfica, para mí quienes más me fascinaban eran los locos. Es decir, si llegaba un chico, una chica, enervado con su pasión por hacer cine y enloquecido con el disparate y todo, porque antes de la formación se es así, decía, ahí hay un... Y es por eso, por lo que he dicho más de una vez en las conferencias. Claro. Bueno, no son conferencias, Bueno, son diálogos con los jóvenes. gente, con los jóvenes. Que si yo tuviera ahora 20 años, qué ganas tengo de tenerlo. Si tuviera 20 años, andaría con todos esos loquitos que andan por ahí, en esta ocasión como reclutador. Estoy seguro que ahí hay revolucionarios. Pero por ahí, por la calle G. Sí, por ahí, por la calle G y por donde no es la calle G. Pero en los diálogos eso me he referido a la calle G. Claro. Ahí hay un 50% de revolucionarios potenciales. Porque nada más que el rasgo de no estar conforme, Sí, aunque sea una inconformidad informe, sí. es ya un rasgo de revolucionario. Sí, pero a mí lo que me fascinaba cuando yo leía eso es su manera de trasladarse en el tiempo, porque yo, si tuviera 20 años, no sé lo que estaría haciendo. O sea, Lo que hiciste, mira yo que... sé, lo que estaba haciendo era leyendo, por ejemplo. Yo lo que estaba haciendo era leyendo, viendo cine, oyendo las canciones. Fastidiándonos a nosotros. Sí. Los de más edad.
¿Verdad que sí también? Pero Tu por eso, padre viene yéndome a ver qué hacía. ¿te acuerdas aquello? Es que el autoliviente tengo que decirle, es que yo llegué a estar en el cine, mi trabajo, mi primer trabajo fue gracias a Alfredo. Es decir, gracias a Alfredo, y por eso yo pude estar ahí. Pero me parecía fantástico de que usted pudiera hacer ese viaje, ¿no? O sea, si yo fuera joven estaría caminando por la calle, por donde fuera, y reclutando para la cultura, para la revolución a tantos jóvenes. Pero lo que sí me gustaría subrayar es la importancia que tiene para cualquier estudiante universitario a quien se le hable de marxismo, de ir a las fuentes, de leer a Marx. Marx no es aburrido. No, Todos estos cuentos, no, ¿quién se va a empujar el Capital? Ese tomo, qué sé yo. Sí. Pero hay modos de leer el Capital, ¿eh? Y es el colmo que los estudiantes de economía de Harvard y los estudiantes de economía de Oxford estudian profundamente el Capital, y aquí nos da a veces crispación ir directamente al Capital. Claro. Yo creo que un verdadero intelectual cubano de cualquier parte, si renuncia a estudiar a Marx, está incompleto. Claro. Yo creo que para entender la realidad de la sociedad contemporánea, de donde vivimos, de donde viviremos todavía, viviremos no yo, pero vivirán mis Usted nietos, también vivirá. vivirán tus nietos, los Sí. nietos de este, del otro y del demás allá. Hay que entender. Cuba tiene, la Revolución Cubana tiene la posibilidad por eso de ir más y más lejos. No soy un dirigente, no me toca a mí decir cómo, Pero lo fue muchos años. pero todos sabemos en el fondo cómo. Pero este programa no está hecho para eso. Pero yo digo Está hecho para todo. en que realidad. Cuba tiene sus particularidades, que la Revolución Cubana tiene logros especiales, aparte de los otros logros. Sí, sí. Pero logró realmente ser el poder. Y sin el poder no hay revolución, ¿eh? No. Ahora, ¿cómo hacemos la revolución? ¿Hasta dónde la llevamos? ¿Cómo la revolucionamos? Etcétera. Si quiere, otro programa. Sí, sí. Ahora, una cosa más, ¿eh? Lenin. Lenin y Martí descubrieron dónde estaba el salto del capital hacia otro estadio. Uno lo intuyó, lo sintió y lo denunció, y el otro lo estudió estructuralmente. También hay que estudiar a Lenin en Lenin. Y a Martí y a Fidel. O sea, ya nos quedaríamos con pero- marxistas, bueno, leninistas, martianos, fidelistas. Bueno. Alfredo, voy a hablar nada más que de los amigos. Los enemigos Sí, no por me favor. interesan. Por No favor, me yo- interesan. En esta entrevista no se habla de enemigos. No, y además lo mejor es ignorar, eso Por es eso te digo. extraordinariamente maravilloso. Pero se puede ser amigo de Alfredo Guevara sin comulgar con sus ideas políticas y estéticas. Es la pregunta. Se puede. Se puede por una razón muy sencilla. Porque, bueno, se supone que si se quiere acercarse a mí, debe ser que inspiro alguna curiosidad inicial. Y yo siempre tengo curiosidad por lo que no conozco. Alfredo, yo pienso que usted es una de las personas más inteligentes que yo conozco. Yo pienso eso. Dígame usted. Sí. Muy Pues mire que conociste a Cintio, Sí, conoces conocí a a Cintio, Fina. bueno, yo dije Óyeme, una, yo nada dije una. más que por tener eso ya está yo tengo, todo lo demás opacado. Yo he tenido suerte, la verdad. Me he Sí, acercado, mucha, ¿eh? me he acercado a muchas personas inteligentes. Usted es una de ellas. Ahora, algún momento lo escuché decir que en todo ser muy inteligente habitaba un demonio. Entonces, la pregunta es capciosa. O sea, ¿cuánto de demonio hay en un ser tan inteligente como usted? No, yo digo que hay siempre algo diablesco y en la inteligencia, más que en los seres, en la inteligencia.
Yo podía esquivar tu pregunta fácilmente. Hombre, yo lo sé. Me iba hacia Platón No, y hacia Sócrates, y ya tienes ahí el daimon que está atrás de todo. Pero no. Es que el ángel no existe sin el demonio. Tiene que haber algo. Ahí es como el jugador de ajedrez que tiene que esconder. El jugador de ajedrez tiene que esconder jugadas. Tiene que saber que tiene 4 jugadas más y allá el que es inferior a él en el juego. Hace 16 años, usted me dijo una frase que a mí nunca se me olvidó. Me dijo sobre el retiro espiritual. Usted me decía, hay que dedicar una hora un día, un día de la semana, una semana entre los meses, un mes de cada año, a meditar. ¿Lo sigue haciendo? Bueno, como ejercicio, quiero decir. Lo seguiré haciendo toda la vida, pero óyeme, un poquito más que una hora, porque sin ello no se puede dar un paso hacia adelante. Es decir, se pueden dar, ¿eh? Y entonces le llamamos paso y suelen ser traspiés. ¿Cuántos traspiés hemos visto y vemos? Ahora, usted estaba hablando en una de esas conferencias de las nuevas tecnologías, del internet y de la cine digital y todo eso. Y decía que mientras más libertad, muchas veces hay más banalidad. ¿A qué se refería con eso? Yo me quedé enloquecido porque uno aspira a que, en el caso mío, ¿no? El caso mío es a tener toda la libertad del mundo para tener acceso a los libros, a las tecnologías, a las nuevas tecnologías y todo eso. ¿Pero a qué se refería usted cuando le aconsejaba eso a los jóvenes? Bueno, es el gran riesgo. La vida es toda riesgo. Es un riesgo muy grande por una razón, porque la gran industria que voy a llamar, porque es la convención cultural, pero en realidad es del entretenimiento, Sí. de las transnacionales del imperio. Pues el imperio es el imperio del capital. Esto no es el imperio solo de los Estados Unidos, es el imperio del capital. Claro. Están dedicadas exactamente a llenar ese vacío que tiene todavía una parte de la juventud y también algunos adultos, ¿no? Sí, lamentablemente, muchos. Pero este cerco mediático, por ejemplo, que hemos sufrido en los últimos meses y que hemos roto genialmente, pero que volverá. Volverá, siempre volvió, siempre volverá porque es toda es el resultado de toda una técnica de la destrucción del enemigo de ellos, que es la izquierda. Claro. Y nosotros somos, qué sé yo, un símbolo de la izquierda. Un símbolo que yo quiero que seamos mejor símbolo, entre paréntesis. Y podemos serlo, usted lo sabe. Podemos serlo y debemos serlo. Y eso entonces me va a llevar a esta pregunta. Y me voy hasta colocar de manera especial. ¿Cuál debía ser el papel del periodista hoy? Aquí. Yo lo voy a contestar en una sola frase: ser periodista. Perfecto, ni una más. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Hay 3 temas que me quedan. Yo no voy a insistir en que usted hable de asuntos personales y familiares, por eso es que nunca le ha gustado. Pero es que coincide una cosa, es que yo le tengo mucho cariño y mucha amistad a su hijo, a Tony. Y usted tiene un nieto y una nieta. Entonces quisiera que brevemente, y en la medida en que su discreción se lo permita, su privacidad se lo permita, hábleme de su hijo y hábleme de sus nietos. Bueno, Tony y Janet, mis hijos. Claro, sus hijos. Mis hijos, porque es mi nuera. Pero, claro. Mis hijos me han dado el regalo más grande que podía tener, ¿no? Que son mis nietos. Y en los nietos, no voy a hablar de ellos ni una palabra más sobre los otros. Está bien. Pero en los nietos he descubierto que soy abuelo de todos los niños y de todos los adolescentes de Cuba. Y que lo que me queda de vida lo quiero entregar a la lucha
por el futuro espiritual de nuestra juventud. Es lo que haré hasta el último día de mi vida. Bueno, de Alfredo, vamos terminando, pero vamos terminando con una pregunta. ¿Cuál sería el milagro que le faltaría a Félix Varela para ser santo? Bueno, no le falta. Es Cuba. Es Cuba. Es Cuba. Él pensó Cuba antes de que existiera y dijo las cosas más sabias sobre cómo tenía que ser Cuba. Es decir, era religioso. El ser humano es ser humano ante todo. Y por eso él fue capaz de decir con toda claridad que no existiría Cuba si todos los cubanos no eran iguales en derechos. No es textual, ¿eh? Entonces su milagro es haber pensado Cuba y no solo Cuba, Jaime, me vuelvo a la potencialidad, como tenía que ser Cuba. Normalmente estas entrevistas terminan en un tono muy trascendental y yo quiero terminar con una pregunta que se ha hecho nuestro país por lo menos en los últimos 51, 52 años. Me voy a acercar así un poquito y voy a decir, ¿por qué usa siempre el saco sobre los hombros? Cualquiera sabe. Te quiero mucho, Alfredo. Te quiero mucho. Me siento... Una de las cosas grandes que me ha dado la vida es su amistad. Gracias, gracias. Muchas gracias. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran, con dos que se quieran bastar.